Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Volvemos con el Capitán Marco después de tanto tiempo, después seguimos con el Capitán Leonardo y después ya no sé qué pasará, espero no se me acabe la inspiración tan pronto. Parte del guión de este capítulo igual estaba escrito desde hace 10 meses, así que tuve que hacer memoria porque no me acordaba qué rumbo estaba tomando. También les digo, ya hay Wattpad del canal, se los estaré dejando en la descripción, pero ni hablar sin más relleno. Un humano en Zootopia, capítulo 14, de regreso a la escuela. Señor, comunicado de la Fegapun. Hablaba Carol a su capitán. Cárgalo en mi cabeza, querida. Decía el humano en un tono tranquilo. El mensaje fue rápidamente descargado en su implante neurocerebral, dejando al capitán en una mezcla de sorpresa, curiosidad y malicia. Vaya, así que 4 de las naves Cristóbals están comprometidas y una de ellas es la de mi viejo amigo Marco. Decía en tono tranquilo, mientras bebía una limonada. El silencio reinó en el cuarto de control por unos segundos, hasta que nuevamente habló el capitán. Al parecer fue atacado por una especie alienígena hostil en su planeta de destino. Pobre Marco, es el primer humano en encontrar vida inteligente en otro planeta y esta lo ataca, pero ¿qué más da? Al parecer, según los informes, él sigue vivo. Dijo esa última palabra, en tono de molestia y desagrado. Carol. Ordene, señor. Fija un rumbo hacia el planeta T-3003, nuestro portal espacial ya está a la mitad de su formación y mi planeta no es tan interesante como lo hubiera querido, así que vamos a ayudar a un viejo amigo, solo por la nostalgia. Decía el capitán con sarcasmo. Como ordene, señor. Tiempo aproximado de llegada 24 días, 6 horas, 16 minutos. Oh Marco, espera por mí, que yo me encargaré de acabar con toda especie en ese planeta, por no ser capaces de matarte por ellos mismos. Dijo eso último mientras su nave entraba al hiperespacio y daba un sorbo más a su limonada. Mientras tanto, en Zootopia, Marco se encontraba en el patio del gran complejo militar, conversando con Balto y Coco de su situación actual. Pero Marco, ellos no pueden obligarte a que uses eso. Decía Balto con molestia, gruñéndole al collar que tenía puesto Marco en el cuello. Lo sé, ellos no me están obligando a usarlo, bueno, en parte sí, pero es más porque yo quiero. Respondía Marco. ¿Qué? Preguntaron tanto Balto como Coco. Pero Marco, ¿por qué quisieras tener algo como eso en tu cuello? Preguntaba Coco confundida. Para que ellos confíen en mí. Hablaba Marco, mientras los hermanos Lobo lo veían con un rostro de confusión inclinando ligeramente la cabeza. ¿Confíen en ti? ¿De qué va a ayudar que confíen en ti, teniendo ese collar eléctrico en el cuello? Preguntaba Nick también confundido. Marco estaba a punto de hablar hasta que Ángel se le adelantó. Bueno, si me permite Marco, yo se los puedo explicar oficial. Dijo Ángel ligeramente nerviosa, mientras veía a Marco a los ojos. Este solo hizo un ademán con su mano, para que siguiera hablando. Gracias. El collar fue lamentablemente propuesto por el equipo de científicos representantes de las especies animales, como un medio para poder dejar a Marco ir libremente por las instalaciones y no solo estar encerrado en un cuarto, ya que el collar, aparte de emitir un shock eléctrico cada vez que Marco se emociona, además, tiene instalado un GPS en él, grabador de sonido en todo momento, unas pequeñas cámaras en sus alrededores que logran captar su entorno en un ángulo de 360 grados, y está hecho de un material sumamente resistente, prácticamente irrompible. Decía Ángel de forma explicativa, acomodándose sus lentes en más de una ocasión. Eso es correcto, señorita Ángel. Decía Lin el Cuervo, saliendo del gran edificio hacia el patio, acompañado del resto de sus colegas científicos, así como 4 escoltas del ejército mamífero que Marco rápidamente reconoció. Son ustedes. Dijo Marco en una combinación de confusión y sorpresa. Ah, hola. Saludaba Loki tímidamente con su casco derecho, mientras Lia y John veían a Marco seriamente sin decir nada, y Max desviaba la mirada, ya que no podía ver a Marco directamente a los ojos, por la culpa que aún sentía. Ustedes. ¿Qué hacen ustedes aquí? Gritaba Balto molesto, poniéndose delante de Marco, sacando sus colmillos y pequeñas garras, comenzando a gruñir más fuerte al notar las pequeñas armas que estos portaban enfundadas. Por otra parte, Coco se había puesto detrás de Marco, mientras le abrazaba su pierna izquierda con temor. Oh pequeño, no te preocupes, por ellos, solo están aquí, para nuestra protección. Decía Drago siseando entre palabras.
Entendible. Dijo Marco sin darle mayor importancia, desconcertando a Balto y Coco por no darle mucho interés a los soldados que lo habían perseguido para capturarlo, incluso teniendo de frente al que prácticamente lo había matado. Marco acarició la cabeza de Balto para tranquilizarlo, cosa que funcionó, retrayendo sus garras y comenzando a frotarse a la mano de Marco con los ojos cerrados. Ángel estaba feliz de que el ambiente no se haya puesto más tenso, suspirando del alivio, mientras Judy y Nick solo miraron la escena sin decir nada. Al menos nuestro visitante no es vengativo. Susurró Nick a Judy, ganándose una mirada de fastidio por parte de su compañera. No veo a la señorita Rebeca, estará ausente en el primer día de clase humana. Preguntó Ángel a los científicos. ¿Clase humana? Cuestionaron el par de oficiales, así como Balto y Coco. Sí, dijo que no había problema, estaría observando todo a través de las cámaras del collar, así como escuchando por los micrófonos de este mismo. Contestó Anne croando al final. Ya veo. Dijo Ángel con una gota de sudor en la frente. Marco solo vio su collar entrecerrando los ojos sin decir nada. Coco le jaló el pantalón a Marco para llamar su atención, haciendo que éste la volteara a ver. ¿Pasa algo, pequeña? Preguntó Marco. ¿A qué se refiere la señorita Ángel con clase humana? Preguntó Coco de manera curiosa. Bueno, es algo a lo que llegamos negociando, sobre mis libertades en este lugar, ya lo verás. Dijo Marco con una ligera sonrisa. Unos minutos habían pasado y todos los animales se encontraban sentados en unas bancas al aire libre, separadas en 2 filas de 3 bancas, frente a un pequeño podio, que estaba ligeramente más alto que las bancas, para no estar al ras del suelo, tenía detrás de él, un pizarrón de plumones y otro electrónico. Del lado derecho de las bancas, en primera fila estaban Balto y Coco curiosos de lo que hablaría Marco, así como Judy y Nick pensativos de lo que les había dicho el humano acerca del trato que hizo con Rebeca. Del lado izquierdo de las bancas en primera fila estaban los representantes de las demás especies de animales, esperando impacientes que la clase comenzara. En segunda fila sus ayudantes, con cuadernos y lápices listos para anotar cualquier mínima explicación de lo que el humano Marco tendría para decir, y en la tercera fila se encontraban Loki, Max, Lia y John preparados con sus armas de fuego de pequeño calibre, en dado caso de que algo malo pasara. En medio de ellos se encontraba una cámara de video la cual filmaría toda la clase. No creí que ese tal Marco abogara por nosotros para dejarnos salir. Decía Judy con sorpresa, por lo que les había contado el humano hace unos momentos. Yo tampoco, zanahorias, él dijo que había hecho todo lo posible para que nos dejaran salir junto a Balto y Coco, pero por su expresión parece ser que ocurrió algún imprevisto, bueno, aunque tampoco creí que volvería a la escuela. Dijo Nick pensativo, cruzando sus patas superiores. ¿Me puedo sentar con ustedes? Interrumpió Ángel, al par de oficiales. Con gusto. Contestó Judy. Por mí no hay problema. Respondió Nick. Gracias. Dijo Ángel con una sonrisa. Aunque sin ofender, ¿no deberías estar con los cerebritos de aquel lado? Preguntó Nick. Nick. Habló Judy codeando a su compañero por la pregunta. Oh, no me molesta, oficial Hodges, realmente ya no cabía con ellos, además sin Rebeca aquí me puedo dar el lujo de sentarme en un lugar no tan hostil, jeje. Dijo eso último Ángel, mientras sonreía y tomaba asiento, encendiendo una pequeña grabadora de bolsillo. No puedo creer que haya regresado a tomar clases otra vez. Decía Lia, molesta, viendo hacia el cielo recargada en la banca, hallándole forma a las nubes. Velo como una forma de aprender de tu enemigo. Hablaba John con los ojos cerrados, mientras tenía cruzadas sus patas superiores. Yo creo que será interesante saber un poco de la cultura de otro planeta, tal y como esas películas de ciencia ficción. Decía Loki con un ligero entusiasmo en sus palabras. Tanto John como Lia se le quedaron viendo extrañados, poniendo nervioso al novato. ¿O tú qué opinas, Max? Preguntaba Loki con nerviosismo en sus palabras, pero cambiando rápidamente a una mirada preocupada al ver cómo su compañero veía al suelo con cara afligida y las orejas caídas, poniendo preocupados al resto de sus compañeros. Él me pone nerviosa, decía Rita, mientras temblaba ligeramente, lo cual era hasta extraño de ver, como a una gran y fuerte cocodrilo, uno de los animales más peligrosos del planeta, le daba miedo a un animal con la mitad de su complexión.
Bueno, él es algo, impulsivo y agresivo después de todo, pero no te preocupes, compañera de investigación, tenemos seguridad después de todo. Hablaba Harry en tono animado. Sí, claro, ¿acaso no viste lo que le hizo a ese vidrio blindado? Y que aparentemente es inmune al gas sedante. Decía Bob preocupado en su pequeña pecera transportadora. La mayoría de los animales estaban hablando de sus asuntos hasta que todos dejaron de conversar entre ellos cuando vieron a Marco subir al podio con una cara tranquila pero seria. Nadie decía nada hasta que Marco comenzó a hablar por un pequeño micrófono que se le había colocado al podio para que todos pudieran escuchar. Bueno, me alegra ver que todos me están prestando toda su atención, espero poder contestar la mayoría de sus dudas con estas 2 horas de plática sobre la raza humana. Hablaba Marco tranquilo. Hola Marco. Saludaba Coco efusiva parándose en la banca. Los representantes de las especies veían a la pequeña cría de lobo con ojos de negación por su actitud, notando Balto esto. Por favor, hermana, en este momento no. Decía Balto susurrante, tomando a Coco de una pata y sentándola con delicadeza. Hola, Coco. Saludaba Marco ligeramente apenado, retomando la compostura de inmediato. Oh pequeña, sí que eres muy alegre. Decía Judy entre risas. Bueno, como decía, les estaré contando un poco de mi raza o bueno lo que yo sé, en estas clases diarias y qué mejor que empezar por el comienzo, el origen del planeta donde descienden los primeros humanos, el planeta madre de la humanidad, el planeta Tierra. Decía Marco, viendo cómo los científicos estaban expectantes a lo que iba a contar, así como una que otra mirada que lo juzgaba. El planeta Tierra se encuentra ubicada en la galaxia Vía Láctea, que ustedes la conocen como Galaxia Clau, se encuentra en el brazo de Orión, nombrado así por un mito de nuestros antepasados, ubicada a unos 24.000 años luz del centro de esta, en un sistema solar de 8 planetas, siendo el tercer planeta más cercano a su estrella, o Sol. Hablaba Marco. Pregunta, ¿por qué la llamaron así? ¿Acaso se da mucho la leche ahí? Preguntaba Larry curioso a través de su pecera. Por lo poco que sé, porque aún no llegaba a esos años en mis lecturas, es una denominación que le dieron nuestros antepasados llamados como griegos y de ahí por las traducciones y adaptaciones a través de los años quedó con ese nombre. Respondía Marco. Fascinante. Hablaba Drago inmerso en la explicación. La Tierra tiene alrededor de 4.543 millones de años existiendo. Seguía Marco, contándoles desde la formación de la Tierra, así como la formación de su luna gracias a la colisión con otro planeta en sus millones de años tempranos de existencia, desde cómo creían que se habían formado los primeros océanos, hasta cómo la temperatura de esta comenzó a descender gracias a muchos factores. Seguía Marco contando, teniendo la atención de la gran mayoría de los presentes, así siguió por todo el resto de la clase, pasándose las 2 horas como si nada. Hasta que hace 66 millones de años se extinguieron los dinosaurios gracias a un asteroide que se estrelló. La alarma había sonado, el tiempo se había acabado, las 2 horas de clase de Marco habían transcurrido como si nada, dejando a la gran mayoría de animales con ganas de más. ¿En qué momento se fue tan rápido el tiempo? Preguntaba Lynn enojado, siendo secundado por el resto de sus compañeros. ¿En serio ya pasaron 2 horas? Cuestionaba Anne igualmente sorprendida, ya que el tiempo se le había ido volando. Bueno, podemos continuar el día de mañana. Decía Marco tranquilo. Todos los científicos pusieron caras afligidas, algunos con ligera molestia, al igual que Judy, Nick, Loki y sorprendentemente Lia. No llego a contar nada sobre su especie, pero debo decir que estuvo interesante. Habló John tranquilo. Marco bajó del podio y pudo escuchar cómo Coco aplaudía enérgicamente. Bravo Marco, bravo. Gritaba la pequeña. Oh Marco, es muy interesante saber cómo se formó su planeta, y es muy interesante saber que otras especies habitaron en él, antes que ustedes. Decía Ángel de forma entusiasta. No fue nada, siempre es bueno compartir el conocimiento con más peso, quiero decir siempre es bueno difundir el conocimiento con los demás, para que no se pierda. Decía Marco sin darle tanta importancia. Oh bueno, yo también siempre he pensado eso jeje, ¿de qué sirve tanto conocimiento si no se puede compartir? Habló Ángel ruborizándose ligeramente, acercándose lentamente más hacia Marco. Es lo que yo le comentaba siempre a Leonardo, pero nunca me escuchaba. Dijo Marco, sin notar que Ángel cada vez acortaba más la distancia hacia él. Bueno, si gustas hablar sobre más temas, quizá yo pueda. Ejem.
Interrumpían los representantes de las demás especies de animales, viendo a Ángel con cara mayormente molesta. Ella rápidamente se alejó de Marco, ruborizándose más de lo que ya estaba, poniendo una pata detrás de su cabeza, riéndose nerviosamente. Marco veía la situación sin entender qué es lo que pasaba. Judy y Nick se voltearon a ver arqueando ambos una ceja. ¿Lo notaste? Susurró Judy. Nick solo sonrió y asintió. Bueno Marco, como lo acordamos, lo estaremos viendo el día de mañana para la clase diaria, esperemos que esto nos traiga más claridad a cómo es su especie. Decía Lynn en tono formal. Y como se acordó puede caminar libremente por el patio del cuartel militar, exceptuando obviamente las áreas restringidas. Segundo Larry. Lo entiendo. Contestó Marco. Y con respecto a su liberación, oficial Hotz y oficial Wilde, ya se terminó de llenar el papeleo para su liberación, serán escoltados por 3 soldados, hasta la ciudad, pero no sin antes. Hablaba Drago. Viendo como John cargaba un maletín grande, sacando de ahí 2 brazaletes que se les fueron instalados en sus patas inferiores izquierdas. ¿Y esto? Preguntaba Nick molesto. Me temo que no podemos dejarlos vagando por ahí, sin estar seguros de que no difundirán alguna información comprometedora de nuestro visitante espacial aquí presente. Hablaba Anne tranquila. No fue decisión solamente nuestra, también su presidente estuvo de acuerdo con la iniciativa, quiere cuidar la seguridad nacional de su país, bueno la poca que les queda. Decía Larry arrogantemente. Siendo visto por la mayoría de mamíferos con mirada molesta, pero no dándole importancia. Al cuerno con esto, dijo Nick aún más molesto, recibiendo un codazo por parte de su compañera. Nick, hay niños presentes. Regañó Judy. Créanos cuando intentamos hacer que no se los instalaran, pero no se pudo hacer nada, era eso, o que no los dejaran salir de las instalaciones. Además, a diferencia del collar de Marco, el suyo solo emite señal de posición en todo momento y está equipado con micrófonos para escuchar todo lo que dicen. Decía Ángel recomponiéndose de su estupor. Ambos oficiales veían sus brazaletes, no estando muy convencidos, pero ninguno de los dos podía hacer nada en esta situación. Bueno, está bien pero aún me desagrada la idea, dijo Nick cruzando sus patas superiores. En cuanto a ustedes, habló Lynn, señalando al par de hermanos, haciendo que Coco sujetara fuertemente la pierna derecha de Marco y haciendo que Balto se pusiera alerta, pero sin moverse. Dado a que no podemos permitir que salgan de las instalaciones por sus modificaciones, el señor Marco se ofreció muy humildemente a cuidar de ustedes en la instalación militar. Seguía Lynn. La mención de que nuevamente lo llamaran señor hizo a Marco fruncir el ceño, pero se tragó cualquier cosa que quisiera decir, en ánimo de ver los rostros de ambos hermanos dirigiéndose a él, viendo cómo a ambos se les iluminaban los ojos y sonreían de oreja a oreja. ¿Es verdad eso, Marco? Preguntaba Coco con ligeras lágrimas en los ojos. Claro que sí, pequeña, ahora son mi responsabilidad después de todo. Decía Marco tranquilo, poniéndose a la altura de Coco, quitándole las lágrimas de los ojos con los dedos. Marco. ¿Estás seguro? Cuestionaba Balto de manera insegura. Claro que sí, Balto, no tengo por qué mentir. Seguía Marco sonriendo, acariciándole la cabeza al pequeño, haciendo que éste cerrara los ojos de la satisfacción. Aún así, seguirán asistiendo a clases niños, una de sus maestras de su orfanato será convocada para venir una vez al día de lunes a viernes a impartirles educación por 4 horas, así que no crean que han escapado de sus obligaciones. Hablaba Anne. Los dos hermanos no parecieron darle tanta importancia a ese aspecto, estando más enfocados en lo anteriormente dicho. Bueno, Marco, ahora prácticamente eres su tutor legal, aunque sea temporal, ahora son como tus hijos. Dijo Ángel con una sonrisa, sin notar el peso que tenían esas palabras para los involucrados. Coco y Balto se voltearon a ver en ese momento con una cara de felicidad que no podría ser descrita por nadie, haciendo que Judy y Nick se enternecieran bastante al igual que Loki. El resto de representantes científicos levantaron una ceja extrañados, o bueno los que tenían una ceja para levantar, el resto lo hizo de forma simbólica. Lia, John y Max se voltearon a ver confundidos, pero al que más le afectaron las palabras de Ángel era al propio Marco, que solo pudo decir: ¿hijos? A fin del capítulo 14. Bueno.
Bueno, gente de YouTube, aquí el capítulo de Zootopia. Solo uso este espacio para decirles que este domingo es mi último día de vacaciones, así que es muy probable que ya no tenga el mismo tiempo para escribir como en estas vacaciones. Trataré de al menos subir un video al mes, pero ya el tiempo lo dirá. Acabe con el guión de Un humano en Equestria, así que ese capítulo saldrá en 2 semanas. Por lo demás, esperen uno que otro video en estos meses. Tal vez priorice en subir el de Un humano en Beastars, porque se me hace el entre comillas más fácil de escribir, pero ya lo dirá el futuro. Igual esperen cualquier encuesta o publicación en el canal. Sin más, se despide su amigo Fanfics Genéricos, y... En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.